Muy bien, me va muy bien, muchas gracias y le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted, señor de la Rea. Al contrario, doctor, ¿qué le parece esta reforma que se apruebe ya en primera instancia en la Cámara de Diputados, doctor? Bueno, esta parte de la que está hablando el presidente Sí. me parece muy positiva. La tesis que existía anteriormente era de que para el puesto de controlador aéreo, es una comparación un poquito exagerada, pero me voy a permitir plantearla, que para el puesto de controlador aéreo se podría aceptar a cualquier persona egresada de la universidad. Cuando hay un trabajo que es muy especializado, como es el trabajo pedagógico, el trabajo en el aula, pues hay que darle paso a aquellos que se preparan por el Estado precisamente para este tipo de función. Entonces a mí me parece que es un reconocimiento a las escuelas normales, al magisterio y a la razón que tenía la protesta en el sexenio pasado respecto a este punto en la reforma de aquel tiempo. Así que me parece positivo esto. Entonces, en otros aspectos sí hay que notar la falta de definición, que me parece a mí que sería muy, muy importante. Por ejemplo, en lo que se refiere a la bilateralidad, no queda muy claro si finalmente los maestros, todavía no conocemos el articulado concreto, falta ver eso, si los maestros están o no bajo la protección del 123 constitucional. Hay una posición un poco ambigua ahí, una parte parece ser que sí, lo que es promoción y reconocimiento, pero en el ingreso esto no sucede así. El otro punto que no queda incluido es el hecho de que se defina los objetivos de la educación a partir de las tesis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la Ley General de Educación número 18 se habla, por ejemplo, de pensamiento crítico, pero en los términos en que los define la OCDE, que es el de estrategias para el aumento de la productividad. También se establece lo que tiene que ver con programas de estímulos e incentivos. Eso no se quitó y eso me parece que debería de haber salido de las propuestas de iniciativas de ley que estaban en la Cámara de Diputados y van a ir al Senado. Es decir, se mantiene esto que tiene que ver con establecer programas de estímulos e incentivos. Y por lo tanto, la consecuencia de esto es que se mantiene entonces lo que yo llamo la avalancha evaluatoria. Si se va a definir que se da estímulo a aquellos maestros cuyos estudiantes tengan altos niveles de aprendizaje, pues entonces se vuelve necesaria una evaluación masiva, como la universal que se planteaba en tiempos de Calderón, donde con la prueba enlace se evaluaba a 15 millones de niños cada 2 años. Y eso pues nos mete en un problema muy tremendo al sistema educativo, porque aparentemente eso no se quitó. El otro problema es que se mantiene, según lo que sabemos pues hasta este momento, el que se define que el maestro, y estoy citando tal cual, asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos. Esta es una frase muy peligrosa, porque hace recaer en el maestro toda la responsabilidad de que los estudiantes aprendan o no, cuando el contexto socioeconómico, si el niño almorzó o no, tienen un peso muy importante a la hora de explicar por qué en ciertas regiones los índices de desempeño son tan bajos comparado con otras regiones mucho más prósperas en donde sí se ve un avance sustancial en el aprendizaje. Entonces, es injusto, creo yo, que se siga planteando, que quede en la ley esta responsabilidad única del profesor. Entonces, hay esta parte positiva del pase, digamos, a la plaza de base de los egresados de las normales, y habría que ver en qué términos exactamente se da eso. Pero hay otras cosas que quedan oscuras y otros puntos que definitivamente pues no se integraron, a pesar de que estaban propuestos como puntos problemáticos por parte de algunos de
quienes nos dedicamos a estudiar los fenómenos educativos. Doctor, ¿usted esperaría entonces que el Senado pueda modificar y pueda resarcir estos puntos que me está expresando? No veo la disposición, Okay. Veo que los maestros, con la insistencia y el diálogo con el presidente, esta que le llaman negociación paralela, lograron 4 puntos, entre ellos esto de las normales, el que también se les reconociera una cierta participación en el proceso de promoción y reconocimiento, pero hasta ahí alcanzó la negociación y el Senado no tendría por qué avanzar mucho más cuando dejado a sí mismo el Senado pues digamos, simplemente va a seguir lo que la Cámara de Diputados aprueba, creo yo. No veo posibilidad de que el Senado, por iniciativa propia, cambie estos puntos que quedan oscuros o no del todo aclarados. Por razones, pues, de la dinámica de los eventos, no veo esa posibilidad. Pero si ocurre, magnífico. Sería muy bien que el Senado dijera, y además hay que aclarar estos otros puntos, ¿no? Sí, claro. Desde su punto de vista, ¿es válida esta crítica de que el sindicato, la CENTE, el CENTE vuelve a tener el control de las plazas de los maestros? No, es que en primer lugar nunca fue eso cierto. Lo que ocurre en el procedimiento de ingreso de profesores al servicio es que estaban pactados, o sea, había una negociación bilateral. Esto significa que se tenía que acordar, ambas partes deberían de estar de acuerdo a la hora de definir quiénes entraban a ser profesores. Por lo tanto, nunca hubo esta posibilidad de que el sindicato impusiera unilateralmente a ciertos candidatos, a menos de que en la reglamentación, en el número 62 de la ley del servicio público, se establece que una cosa, pero es legal, se establece que la mitad de las plazas las definirá el sindicato y la otra mitad las definirá la parte gubernamental, es decir, el patrón. Pero eso estaba legalizado y pactado. Entonces, lo que pasaría ahora, en todo caso, es que se volvería, y hay que ver el articulado concreto, se volvería, no sabemos si a un pacto bilateral a la hora del reconocimiento y la promoción, o a una vigilancia del sindicato respecto de procedimientos que están en manos de las autoridades. Esa sería la otra posibilidad. Entonces, no, yo creo que la frase es de manera propagandística, una afirmación que no tiene mucho sustento de que ahora la gente tiene el control sobre las plazas. Pues no es así. Nunca ha estado en esos términos. Sí. Doctor, pues solo me quedaría con algo que quiera concluir. Bueno, que yo creo que el que no se hayan aclarado una serie de puntos que son importantes, abre el escenario, la posibilidad de que siga habiendo conflictos en diversas partes del país en torno a estos puntos que me parecen muy importantes. Los maestros no tienen toda la responsabilidad y única y exclusiva responsabilidad sobre el aprendizaje de los niños. Hay una demasiada carga burocrática en las nuevas leyes, decenas de espacios de intervención unilateral por parte de la autoridad y muy pocos derechos para los trabajadores de la educación. Entonces, pues el escenario puede ser ese, de que tengamos conflictos fragmentados a lo largo y ancho del país, pero pues que no dejen avanzar un proyecto como el que merece nuestra nación. Perfecto, doctor Hugo Aboites, investigador de la UAM Xochimilco y experto en temas de educación. Gracias por esta entrevista.